Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, martes 31 de enero. Se acaba el mes de enero. Y hemos estado pasando revista a estos primeros días de la administración, de la nueva administración que ha tomado el poder en Estados Unidos, y todos los focos de los medios de comunicación, todos los gobiernos, los gobernantes, organismos internacionales, pues están a la espera de los 100 primeros días. Y hemos visto una concentración importante de parte del nuevo ejecutivo de la Casa Blanca de fijar todas sus órdenes ejecutivas para impulsar las medidas que había prometido de campaña. El pasado viernes, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos presentó datos sobre el comportamiento de la economía norteamericana, que volvió a decaer en un crecimiento débil durante el último trimestre del año pasado. Y en esta situación volvió a recuperar ese habitual ritmo de crecimiento que ha marcado la prolongada pero débil y frágil expansión de la economía norteamericana posterior a la gran recesión 2008-2009. El Producto Interno Bruto del país se expandió a un ritmo anual ajustado a la inflación y desestacionalizado de 1,9% en el trimestre octubre-diciembre, de acuerdo a cifras publicadas oficiales al final de la semana pasada. Este crecimiento fue inferior al del tercer trimestre, cuando la expansión fue de 3,5%, el nivel más alto en 2 años. Es decir, que es ese ritmo prolongado de crecimiento, pero con altibajos y frágil, porque no logra sostener el crecimiento. Economistas y analistas consultados esperaban un crecimiento de 2,2% en los últimos 3 meses del año. El crecimiento de la economía estadounidense el pasado mes reflejó el menor gasto de los consumidores. El reporte y el repunte a partir de este reporte de la construcción de viviendas y la mayor inversión empresarial en equipos nuevos y proyectos de investigación y desarrollo. En términos interanuales, la producción económica también se incrementó un 1,9% en el cuarto trimestre, en línea con el crecimiento registrado en 2015 y cerca de la media del 2,1% de crecimiento anual desde el fin de la gran recesión 2008-2009. No obstante, es importante destacar que este crecimiento, con todos estos altibajos, es el punto luminoso de la economía global, sobre todo teniendo en cuenta que la economía norteamericana es un cuarto de la economía global y el principal consumidor. Por otro lado, justamente los consumidores de Estados Unidos, y esto es muy interesante, cerraron el año con un fuerte repunte. El gasto de los consumidores de Estados Unidos subió 0,5% en diciembre, la mejor cifra desde el cuarto trimestre, llevando el incremento anual a 3,8% y el incremento de los pronósticos para el crecimiento de la economía estadounidense para este próximo 2017. Es decir, que no obstante descender el ritmo de crecimiento para el último trimestre, en diciembre hubo un repunte del gasto de los consumidores importantes que augura un desempeño positivo para el año 2017. El alza de diciembre fue impulsada por las compras de automóviles, que marcaron un año récord, con 17,55 millones de unidades vendidas y gastos en servicios, las sólidas tasas de contratación, el incremento de los salarios y el bajo costo de los préstamos alentó a los consumidores norteamericanos a gastar más. Vamos arriba, volvemos en breve y continuaremos analizando estos dos reportes sobre la economía norteamericana para pasar a órdenes ejecutivas importantes que planteó el presidente Trump a finales de semana en torno a las regulaciones y en torno al tema de los inmigrantes musulmanes. En cuanto al repunte del gasto de los consumidores norteamericanos en el mes de diciembre, algo que es sumamente importante, los ingresos personales reales crecieron en 0,3% en diciembre, tras el incremento de 0,1% en noviembre.
los datos de la sostenida demanda interna, responsable del 70% de la actividad económica de la economía norteamericana, es decir, 3/4 partes de la economía norteamericana dependen del consumo doméstico, elevan los pronósticos para el crecimiento. Para los analistas, los consumidores son responsables casi de todo. Como anda el consumidor, anda la economía en los Estados Unidos. Así que estamos en camino para otro año decente en el comportamiento de la economía norteamericana en el año 2017. Mientras tanto, la inflación está acercándose a la meta de la Reserva Federal de 2%. El índice de los precios de gastos de consumo personal se incrementó 0,2% en diciembre, un salto de 1,6% respecto al año anterior, el mayor desde septiembre del 2014. Al mismo tiempo, para algunos analistas, los consumidores siguen gastando para estimular la economía y la inflación está repuntando y próximo al pleno empleo, por lo que entienden que se debe proceder a incrementar las tasas de interés. Otro dato más positivo se aportó a fines de semana la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios en cuanto a las promesas de compras de viviendas usadas para los siguientes 1 o 2 meses, el cual se incrementó en 1,6% en diciembre, sugiriendo un reporte en las ventas. El nuevo ejecutivo de la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva para reducir la regulación federal y el presidente firmó en el día de ayer, lunes, una orden ejecutiva con la que se pretende reducir drásticamente el número de regulaciones federales. Con la medida de la Casa Blanca se cree que se estimulará el crecimiento económico. La orden ejecutiva exigirá que se eliminen 2 regulaciones por cada una que se cree, según miembros de la nueva administración, que añadieron que será el mayor cambio regulatorio desde la administración del presidente Ronald Reagan. La orden limita los costos de nuevas regulaciones para elevar el resto del año fiscal. El inicio, un presupuesto en el año fiscal para nuevas regulaciones que comienza en octubre. Este presupuesto lo fijará la Casa Blanca. No necesitamos tantas regulaciones para cuidar de un elemento, indicó el nuevo ejecutivo de la Casa Blanca ante propietarios de pequeñas empresas. Aprovechó la ocasión para realizar algunos comentarios acerca de la importancia de cómo impulsar la economía reduciendo impuestos y eliminando más del 75% de las actuales regulaciones federales. Al mismo tiempo, destacó una serie de áreas que tiene previsto que sean objeto de cambios como la ley financiera Dodd-Frank, aunque no especificó qué modificaciones realizará a esa nueva norma. La ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor es una ley firmada por el presidente Barack Obama el 21 de julio del 2010. Esta ley promueve la estabilidad financiera en los Estados Unidos a través de medidas que proporcionan transparencia y estabilidad en el sistema financiero, divide las funciones de los bancos comerciales y los bancos de inversión. A diferencia de los bancos comerciales, es importante destacar que los bancos de inversión no toman depósitos. La ley monitorea las prácticas bancarias y las instituciones financieras en problemas para eliminar los problemas derivados de entidades demasiado grandes para quebrar y que pudieran traer un trastorno, y de esta manera proteger a los contribuyentes norteamericanos de los costes de rescates de entidades financieras y proteger a los consumidores de las prácticas abusivas en créditos, préstamos e hipotecas. Fue propuesta por el representante a la Cámara Barney Frank y el presidente del Comité del Sector Bancario del Senado, el senador Chris Dodd. Es considerado el plan más agresivo desde la Gran Depresión de 1929 para regular el sistema bancario de los Estados Unidos, para evitar casos como el de Lehman Brothers y la burbuja hipotecaria. Ya veremos las reacciones. Por otro lado, el presidente Trump justificó el decreto migratorio y niega discriminación contra religión musulmana, la cual fue calificada de ilegal por las Naciones Unidas. Tras un fin de semana de agitadas protestas y condenas dentro y fuera de los Estados Unidos, el presidente salió ayer al paso de las críticas en contra de su controvertido decreto migratorio, con el que se suspende temporalmente la entrada a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Justificó lo sorpresivo de su medida
argumentando que si las prohibiciones se hubieran realizado con un aviso de una semana, los malos se habrían apresurado a entrar al país en ese periodo. Solo 109, destacó la Casa Blanca, de 325,000 personas fueron detenidas e interrogadas frente al aluvión de críticas nacionales e internacionales. Los argumentos y aclaraciones del gobierno no evitaron que Washington se convirtiera ayer en el primer estado en demandar a la nueva administración por considerar ilegal el decreto. Una serie de grandes empresas se sumaron ayer a las críticas en contra de la medida emitida por el nuevo incumbente de la Casa Blanca de suspender el ingreso de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana de África y Oriente Medio, tras la primera reacción este fin de semana de las tecnológicas Apple, Facebook y Google. Los directores ejecutivos de otras industrias, desde la financiera hasta la automotriz, se lanzaron en contra de la medida. Starbucks anunció que tiene planificado contratar más de 10,000 refugiados en los próximos 5 años en 75 países, comenzando por los Estados Unidos. Su CEO, Howard Schultz, prometió a sus empleados que hará todo lo posible por apoyarlos si son afectados por estas u otras medidas, como la anulación del programa de salud Obamacare. Otras compañías que rechazaron la medida se encuentran Ford, que es la primera vez que entra en conflicto con una medida del nuevo presidente, Goldman Sachs, General Electric, Uber, Netflix, Snapchat, entre otros. La nueva administración estableció que esta orden ejecutiva no guarda relación con la religión, sino más bien sobre el terrorismo y mantener el país seguro, y que los problemas que se presentaron en los aeropuertos fueron causados por un apagón informático en la empresa Delta. No obstante, esto ha sido objeto de críticas muy fuertes a nivel internacional, de Naciones Unidas, de ACNUR, de los principales organismos internacionales, y a nivel interno el hecho que una jueza del estado de Washington haya demandado al presidente y haya logrado obtener una victoria legal, pues es un hecho significativo porque otros estados lo van a hacer. Vamos a ver las implicaciones que esto tiene y ya continuaremos analizando y monitoreando todos estos resultados económicos que se van viendo y todas estas órdenes ejecutivas que se van planteando. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.